día de hoy un tipo de herencia, digamos, no mendeliana. Se le conoce como herencia no mendeliana porque no obedece directamente a los principios mendelianos. Son excepciones al mendelismo también, o herencia no mendeliana directamente. ¿A qué se refiere? Si hablamos del tercer principio de Mendel, de la distribución independiente, ¿qué dice este tercer principio? Menciona que cada gen se distribuye obedeciendo a la segunda ley de Mendel, que es la segregación, y a la primera ley de Mendel, que significa dominancia y recesividad. Entonces, cada uno de estos genes se pueden expresarse de manera independiente y se transmiten también de manera independiente sin depender de algún gen que lo va a acompañar. Cuando se hace la distribución genética dihíbrida, por ejemplo, si hacemos un dihíbrido, vamos a tener como proporciones a 16 posibles cigotos, cada uno posiblemente con una característica diferente. ¿Por qué? Porque cada gen expresa una característica. Estos genes tienen la particularidad de ser, por ejemplo, alélicos en lo que se refiere a la herencia mendeliana. Sin embargo, en la excepción de la herencia mendeliana, tenemos otro tipo de expresión de caracteres. A ver, si bien es cierto, la distribución de los genes sí es de manera independiente, su expresión es la modificación. Repito, si hay 2 genes o 3 genes en la herencia no mendeliana, estos se van a transmitir genéticamente obedeciendo a las bases mendelianas. Sin embargo, la expresión de estos genes no obedece a las leyes mendelianas. ¿A qué me refiero? Les decía que en la transmisión independiente cada gen se expresa de una manera independiente. Cada gen expresa una característica propia. Sin embargo, cuando hablamos de interacción génica, la interacción génica se refiere a que dos genes pueden comandar la expresión de una característica. Ya no un solo gen, sino 2 o más genes pueden dirigir la expresión de un carácter. ¿Cómo así? En la interacción génica o herencia no mendeliana, los genes son no alélicos. No alélicos. O sea que cada gen se va a encontrar en un loci diferente. ¿Cuándo son genes alélicos? Cuando los 2 genes se encuentran en la misma posición, cada uno en un cromosoma homólogo. Ahí hablamos de genes alélicos. Para cuando un gen se encuentra en otra dirección, hablamos de genes no alélicos. Entonces, hay algunas características que se van a expresar por la conjunción o por la interacción de 2 o más genes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay genes que se les denomina, por ejemplo, hay una denominación en la interacción génica que se llama epistasia. ¿Qué es la epistasia? La epistasia viene a ser cuando un gen puede enmascarar la expresión de otro gen, o en todo caso un gen puede inhibir la expresión de otro gen. Al gen capaz de inhibir la expresión de otro gen se le denomina gen epistático, y al gen que es enmascarado o inhibido se le denomina gen hipostático. Existen también otras variaciones de epistasis en donde, por ejemplo, 2 genes que se encuentran en dominancia interactúan entre sí para formar una característica específica. Cuando cada gen dominante se encuentra de manera particular, un solo gen que es dominante expresa otro tipo de características. Entonces, ¿qué puede suceder ahí? Cuando hablamos de interacción génica,
hablamos de que cada gen se expresa, o sea, cada gen no es que entre los dos se suman y comandan una característica, no. Cada gen expresa la traducción de proteínas, por ejemplo. El gen A traduce proteínas de tipo A, el gen B traduce proteínas de tipo B. Estas proteínas, una vez traducidas, son las que se conjugan, las que interactúan entre sí y forman un fenotipo. Repito, no es que los genes, en realidad a nivel genético se suman los dos genes y los dos expresan una característica, no. Cada gen se traduce en formación cada una de proteínas independientes. Ahora, estas proteínas independientes, productos de cada gen, interactúan entre sí y forman una característica especial. Es lo que vamos a ver hoy día con respecto a interacciones aléricas y génicas. Decía entonces, como introducción, que la proporción mendeliana, cuando hablamos de un díhíbrido o la unión de dos díhíbridos, implica la presencia de dos genes que se distribuyen, ¿no? Y que se distribuyen independientemente uno del otro, ya que cada uno de estos genes produce un carácter independiente. Estas proporciones algunas veces se modifican, dice, debido a la acción de ¿qué? Debido a la acción de dos o más genes que se denominan genes no alélicos porque se encuentran en posiciones distintas en los cromosomas homólogos, por eso son no alélicos. Esos genes no alélicos pueden controlar la misma característica. Ya repito, los genes van a controlar la misma característica. ¿Cómo? Cada uno traduciendo las proteínas que le competen. Este fenómeno de interacción génica la descubrieron William Patterson y Reginald Punnett, el autor del cuadrito de Punnett, al estudiar la forma de la cresta en las gallinas. ¿Qué pasó ahí? Cruzaron gallinas con cresta en forma de roseta con gallos con cresta en forma de chicha. ¿Qué pasó en la F1? La primera generación. Apareció una nueva forma de cresta, la cresta tipo nuez. Entonces, esta cresta nuez apareció como resultado de la interacción entre dos genes no alélicos. En la F2, ¿qué pasó? En la F2 apareció otro tipo de cresta, la cresta de tipo sencillo. ¿Resultado de qué? Resultado de la interacción de genes, de los dos genes, 4 alelos, pero en forma recesiva. Entonces, los 4 alelos en forma dominantes, o los dos genes en forma dominantes, traducen una característica A. Los dos genes en forma recesiva traducen una característica distinta o una característica B. Y cuando tenemos la conjunción de dos dihíbridos va a expresar una característica, digamos, tipo C o tipo D. ¿Cómo explicamos esto? Por aquí tenemos la interacción génica. Aquí. Modificaciones a las proporciones mendelianas. La distribución independiente. ¿Qué dice la distribución independiente? ¿Cuál es el resultado de las proporciones fenotípicas en la distribución independiente? La herencia mendeliana expresa o resulta en una proporción 9-3-3-1. Entonces, cada gen produce un rasgo. Por ejemplo, el gen A de textura y el gen B de color. ¿Qué tenemos? 9 fenotipos va a expresar una característica, 3 fenotipos van a expresar otra característica B y los otros 3 fenotipos expresan una característica C y al final una característica D, proporción 9-3-3-1. ¿Qué pasa en la interacción génica? ¿Qué es la interacción génica? Esta se usa para describir la idea de que varios genes influyen sobre una característica en particular. Sin embargo, les decía que eso no significa que dos o más genes o sus productos interactúen necesariamente de manera directa para dar lugar a un fenotípico particular. Más bien lo que sucede, la función celular de varios de estos productos génicos contribuye al desarrollo de un fenotipo común.
Entonces le decía que los productos, las proteínas, se suman, adicionan entre sí y forman un fenotipo en común. Por ejemplo, el desarrollo de un órgano como el ojo de un insecto es muy complejo, dice, y da lugar a una estructura con manifestaciones fenotípicas múltiples, como por ejemplo forma del ojo, tamaño del ojo, textura del ojo y algunos colores, como se ve por ejemplo en Drosophila. Aquí tenemos el cruzamiento, el experimento de Bateson y Kuhner, en donde cruzan, miren, una gallina con cresta en forma de roseta y un gallo con cresta en forma de chícharo. La F1 que dio, la F1 nos dio un híbrido. Este híbrido, el 100% híbrido, tuvieron un fenotipo con cresta en forma de nuez, totalmente distinto a los parentales. Una tiene roseta, la otra tiene chícharo. F1, cresta en forma de nuez. Por aquí tenemos qué pasó. Si autofecundamos esta F1, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron 9 cigotos, tenía la probabilidad de tener cresta en forma de nuez. 3 cigotos tienen la posibilidad de tener cresta en forma de roseta, si es que crecen. 3 individuos con cresta en forma de chícharo, y al final, cuando hablamos de 4 alelos recesivos, una cresta de forma sencilla. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué hay 9 individuos con cresta en forma de roseta? Tenemos acá el P mayúscula, el gen de roseta. Perdón. ¿Qué tenemos acá? Que el precursor R, que comanda la expresión de cresta en forma de roseta, y tenemos el precursor P, que dirige la expresión de cresta de chícharo. La interacción de ambas produce la cresta de nuez. Y la ausencia de precursores, o sea, de estos precursores en dominancia, de estos alelos en dominancia, generan la cresta sencilla. A ver, repito. Si en el fenotipo encontramos un precursor R mayúscula y un precursor P mayúscula, se produce o se expresa la cresta en forma de nuez. Y si no están estos dos precursores o no están en forma dominante, se expresa la cresta en forma sencilla. ¿Qué tenemos acá? ¿Tenemos un precursor P? Sí. Acá tenemos un precursor R dominante. Sí. ¿Cuál es el resultado? Cresta en forma de nuez. Estos precursores en dominancia interactúan. Cuando por lo menos un alelo de cada gen se encuentra en dominancia, estos expresan cresta en forma de nuez. Y cuando tenemos un solo precursor, en este caso R mayúscula, en dominancia, por lo menos un alelo de cada un alelo en un gen, va a expresar cresta en forma de roseta. Cuando tenemos la contraparte, que el precursor P se encuentra en dominancia, por lo menos un alelo, se expresa la cresta en forma de chícharo. Y cuando ninguno de los precursores, o sea, este R y P, se encuentra en dominancia, expresa la cresta en forma sencilla. ¿Qué es la epistasia? La epistasia son algunos ejemplos de interacción génica. Esta epistasia son aquellos que presentan el fenómeno de epistasia, derivada de la palabra griega que significa interrupción, y se da epistasia cuando la expresión de un gen o de un par de genes enmascara o modifica la expresión de otro gen o par génico. Acá estos genes implicados controlan la expresión de la misma característica fenotípica, en algunas oportunidades de una manera antagonista, como cuando ocurre enmascaramiento, pero en otros casos los genes implicados ejercen su influencia de manera complementaria o cooperativa. O sea, no siempre hay enmascaramiento, a veces hay una implicación o una combinación o una complementación o una cooperativa para poder expresar una característica determinada.
Tenemos varios tipos de epistasis, por ejemplo, la epistasis simple dominante o llamada la proporción 12-3-1. ¿A qué se refiere esta epistasis simple dominante? Aquí tenemos, esto es más sencillo. Se refiere a que cuando un gen aquí, un gen por ejemplo, uno de los alelos por lo menos es dominante, enmascara la expresión del otro gen, del gen B. Repito, esta epistasis simple dominante se refiere a que cuando un gen tiene dos alelos, cuando por lo menos uno de los alelos es dominante, este va a enmascarar la expresión del otro gen en cualquiera de sus formas, dominante o recesivo. ¿Cuál sería el resultado? El resultado sería que aquel genotipo que contenga por lo menos un alelo del gen A dominante va a expresar la característica púrpura. Cuando este gen se encuentre en recesividad, expresará el color amarillo. ¿Qué significa? Que solamente que cuando el gen A se encuentre en recesividad, el gen B se va a poder expresar en cualquiera de sus dos presentaciones, como cigoto dominante o heterocigoto. Y cuando ninguno de los genes se encuentre en dominancia, se va a expresar el fenotipo blanco. Por eso la proporción es 12 púrpuras, 3 amarillos y un blanco. Repito esta parte. Que es la epistasis dominante, viene a ser cuando un gen enmascara la expresión del otro gen en cualquiera de sus presentaciones, sea dominante o sea recesivo. ¿Qué sucede acá? El gen A, para el ejemplo, enmascara la expresión del gen B, pero para poder enmascararlo, por lo menos un alelo de este gen debe estar en dominancia. Por lo que encontramos 12 posibles cigotos que van a ser maíz color púrpura, 3 posibles cigotos que van a ser choclitos de color amarillo y uno de color blanco si se encuentra en recesivo. Luego tenemos la epistasis simple recesiva. ¿A qué se refiere la epistasis simple recesiva? La epistasis simple recesiva significa que cuando uno o los dos alelos de cada gen A o C es dominante, codificará color abundante. Acá no. Primero las características de este cruzamiento. En este cruzamiento vamos a tener la unión de dos ratones, un ratón color negro y un ratón color albino. Este ratón negro, al cruzarse con un ratón albino, vamos a tener un F1 por ratones color agouti. Miren su genotipo, es un dihíbrido. Este dihíbrido es un color agouti, o sea, pelo negro con rayitas amarillas. ¿Cuándo se va a expresar el color agouti? Cuando por lo menos un alelo de cada gen se encuentre en condición dominante. Cuando por lo menos un alelo de cada gen se encuentre en condición dominante. ¿Qué tenemos acá? ¿Hay por lo menos un alelo en condición dominante? Hay dos alelos en condición dominante aquí, para este cigoto. En el siguiente cigoto, el gen A, los dos se encuentran en dominancia. El gen C solamente tiene un alelo en dominancia, por lo cual se expresa el color agouti. Aquí, ¿qué tenemos? El gen A, un solo alelo se encuentra en dominancia, el otro alelo está en recesividad. Sin embargo, con el otro gen, los dos alelos se encuentran en dominancia, por lo que también expresa color agouti. Pero aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un dihíbrido.
el gen A, en el gen A solamente hay un dominante, un alelo dominante, y el gen C un solo alelo dominante. Pero igual, como hay por lo menos un alelo de cada gen dominante, se expresa el color agudo. Estos todos son agudos. Y aquí que tenemos el gen A un solo alelo dominante, pero el C tiene dos dominantes. ¿Cuándo hay una excepción? Hay una excepción, por ejemplo, aquí que dice la conclusión. Cuando uno o los dos alelos de cada gen A o C es dominante, codificará color agudo, o el color pardo, o si quieren, pero negro con rayitas amarillas. Cuando el gen para el alelo negro C se encuentra en condición dominante, homocigota o heterocigota, y el gen A en recesividad, codificará color negro. ¿Cuándo va a expresar el color negro? Solamente cuando el gen para el alelo negro C se encuentre en condición dominante, homocigota o heterocigota, y el gen A en recesividad codificará color negro. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando el gen A se encuentra en recesividad, ¿dónde está? Gen A en recesividad se expresa recién aquí el color negro. Gen A en recesividad, el gen C en heterocigota, color negro. Y cuando el gen para el alelo negro se encuentra en condición recesiva, homocigota, codificará albino. ¿Esto qué significa? Que el gen con alelos C recesivos es epistático sobre el otro gen en cualquier condición. Segunda conclusión, que el gen C en recesividad, ¿dónde tenemos ese ejemplo, ese fenotipo? Aquí, por ejemplo. Cuando el gen C se encuentra en recesividad, este es epistático sobre el otro gen que se encuentra en cualquier presentación. Acá el gen A tiene sus dos alelos dominantes. Aquí el gen C se encuentra en recesividad, por lo menos es epistático sobre el gen A. El gen A, que en este caso se encuentra en heterocigosidad. Y por aquí, ¿qué tenemos? El gen C también en recesividad y el gen A en heterocigosis. Aquí los cuatro alelos son recesivos. Entonces, para este caso, el gen C enmascara la expresión del gen A, se encuentra en dominancia o en recesividad, en heterocigosidad o en homocigosidad. ¿Cuál es la proporción en este caso? La proporción es 9, 3, 4. Tenemos 9 gutis, 3 negritos y 4 albinos. ¿Cuál es el gen epistático aquí? Para este ejemplo sería el B, ¿no? El gen epistático en recesividad. Genes recesivos duplicados. Esta epistasis es producida por la doble acción de los alelos recesivos sobre cualquier otro gen. Basta en conseguir el fenotipo los alelos recesivos para que se produzca el enmascaramiento. Por lo tanto, el alelo recesivo homocigoto de un par y el recesivo homocigoto del otro par son epistáticos. Aquí, un solo gen, en este caso el B, o para el ejemplo anterior, el C, es epistático, ¿estamos? Pero aquí, en los genes recesivos duplicados, ambos genes en recesividad son epistáticos sobre el otro gen. Ejemplo, aquí tenemos coliflores blancas, tenemos su fenotipo, miren que este es dominante, recesivo, dominante. Al cruzar, nos va a dar un F1, un dihíbrido, más otro híbrido. Al autofecundar estas alcachofas, tenemos este fenotipo. ¿Cuál sería el resultado? El resultado es aquí, cuando tiene una P, una letra capa, P en este caso mayúscula, y tiene un slash, significa que este P puede combinar con otro P mayúscula o con otro P minúscula. ¿Ya? Aquí,
El gen C también puede combinar con un alelo C puede combinar con un alelo C mayúscula o un alelo C minúscula. Ábrale, por favor. Ábrale. Y tenemos acá también un alelo P que puede combinar con un P mayúscula o minúscula. ¿Cuál será el resultado? El resultado ¿qué? Del cruzamiento de dos coliflores púrpura. ¿Cuáles fueron los parentales? Dos coliflores, alcachofas, dos alcachofas blancas. Producto de la unión de estas dos alcachofas blancas, tenemos dos alcachofas púrpuras. Estas púrpuras, al autofecundarse, nos da una proporción de 9 alcachofas púrpuras, nos da una proporción de 7 alcachofas blancas. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la teoría? ¿Qué se dice? Que cuando un gen se encuentra en recesividad, enmascara la actividad del otro gen. Y cuando el otro gen se encuentra, el gen, digamos, A, y cuando el gen A se encuentra en recesividad, enmascara la expresión del gen B. ¿Qué pasó acá? Acá hay dos genes, el gen P y el gen C. Acá, ¿qué pasó? ¿Cuál es la repetición aquí? El gen P que se encuentra en recesividad. Cuando el gen P se encuentra en recesividad, enmascara la expresión del gen C que se puede encontrar en homocigosidad dominante o heterocigosidad dominante también. Por lo cual va a expresar alcachofas color blanco. ¿Y cuál es la otra opción? En este caso aquí ya no se encuentra recesivo el P, sino el C. Igual, enmascara la expresión del otro gen y produce también alcachofa blanca. Y cuando los dos se encuentran en recesividad, expresan también alcachofas blancas. ¿Cuál es la proporción? 9, 7. Cuando hablamos de genes recesivos duplicados. Conclusión, por lo tanto, dice, el púrpura se produce cuando al menos dos genes no alélicos, el C o el P, interactúan para producir ese color. Y el blanco, el color blanco de la alcachofa, se va a generar cuando al menos uno de los dos genes no alélicos se presente en condición homocigoto recesivo. Luego viene la epistasis doble dominante. ¿Qué significa la epistasis doble dominante? La epistasis doble dominante con proporción 15:1 significa que cuando un gen se encuentra en dominancia, expresa una característica, en este caso, de forma de corazón. Cuando el gen A se encuentra en dominancia, expresa característica en forma de corazón. Y si los dos genes o los cuatro alelos se encuentran en dominancia, también expresan hojas en forma de corazón. A su vez, si solamente un gen se encuentra en dominancia, también va a expresar las hojas en forma de corazón. Si solo un gen se encuentra en dominancia. Más aún, cuando un solo alelo de un gen se encuentra en dominancia, también expresa hojas en forma de corazón. Se le llama doble dominante porque en este caso el gen A o el gen B, al menos un alelo de cada gen se encuentra en dominancia, expresará una característica en particular. ¿Y cuándo no van a comandar ninguno de estos dos genes? Cuando se encuentren los cuatro alelos en recesividad. Por ejemplo, aquí. Solamente en este caso se va a expresar hojas en forma elíptica. El resto va a expresar hoja en forma de corazón. Proporción: 15 hojas acorazonadas y una hoja elíptica. Ya le he pasado a su delegada ya por último, otra excepción del mendelismo, que se llama genes duplicados con efecto acumulativo, y su proporción es 9:6:1. ¿A qué se refiere este efecto acumulativo? ¿Qué tenemos? A ver, cruzamos dos calabazas tipo esférica.
dos calabazas tipo esféricas. ¿Cuáles son sus genotipos? El gen A en condición dominante y el gen B en condición recesiva. El otro paterno se encuentra en el gen A en condición recesiva y el gen B en condición homocigoto dominante. Este cruzamiento de estos dos paternos nos va a dar una F1 con formación de un dihíbrido, pero al cruzar dos calabazas esféricas se entendería que el F1 también tendría que ser esférico, pero como hablamos de interacción génica, este F1 ya no es esférico, sino es discoidal. ¿Por qué? Porque por lo menos hay un alelo en condición dominante. Aquí es esférico porque un solo gen se encuentra en condición dominante, el gen A, y para el otro paterno solamente se encuentra en dominancia el gen B. El otro gen A se encuentra en recesividad. Entonces, ¿qué podemos deducir de este F1? ¿Por qué se forma la calabaza de tipo discoidal? Por la acción de por lo menos un alelo de cada gen en condición dominante. Un alelo, acá hay un alelo de este gen A tiene un alelo dominante, este gen B tiene un alelo dominante. Por lo tanto, expresa color discoidal. Forma discoidal. Al cruzar F1, ¿cuál es el resultado? Tenemos 9 calabazas de forma discoidal, o sea, en la cual por lo menos un alelo de cada gen es dominante. Luego tenemos 6 calabazas esféricas. ¿Por qué? ¿Cuándo tenemos 6 calabazas esféricas? Cuando por lo menos en un gen del A o del B hay un alelo dominante. Aquí, ¿qué tenemos? El gen B se encuentra en recesividad, pero el gen A pueden ser los dos alelos dominantes o un híbrido o un heterocigoto, o sea, un dominante y un recesivo. En contraposición, el gen A se puede encontrar en recesividad, pero el gen B, por lo menos un alelo, debe estar en dominancia, o los dos, para poder expresar la calabaza de forma esférica. ¿Y qué va a pasar cuando todos los alelos son recesivos? La calabaza tendrá forma alargada. Conclusión: cuando uno o los dos alelos de un solo gen, de A o B, se encuentren en dominancia, codificarán forma esférica. Cuando están presentes uno o dos alelos dominantes de cada gen, estos interactúan para generar el tipo, la forma discoidal. Y por lo tanto, enmascara la expresión del fenotipo esférico y alargado. Cuando los 4 alelos están en forma recesiva, producen el fenotipo alargado. Esto es lo que se refiere a la parte teórica de los ejercicios que vamos a realizar. Yo ya les he pasado el Word